Muy buenas tardes, queridos vallejianos, queridos nerudianos, hernandianos, martianos, todos quienes han trabajado tanto en nuestras obras. Y ahora estamos con los nerudianos, terminando este ciclo, este libro de mi amigo Pablo Neruda. Muy bien escrito, muy hermoso trabajo, para continuar desde mañana posiblemente ya con el siguiente libro que ya tenemos preparado. Vamos a iniciar con Cristina Labat, que nos va, como siempre, a dar un pequeño resumen en francés y después continúa en español otro trabajo para continuar y terminar hoy el día con Nerudianos, amigos de Pablo. Adelante, Cristina Labat. Merci, Alfred. Qu'arriverait-il avec la poésie? Qu'est-ce qui t'écrit en ce moment, Monsieur Neruda? Comment voyez-vous la situation internationale? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes poètes? Allez-vous publier un nouveau livre cette année? Dès l'âge de 40 ans, la notoriété grandissante de Neruda fait de lui un personnage exposé au siège de la presse, tant à Santiago qu'à Paris, à Stockholm comme à Buenos Aires, au Mexique comme à Bogota. Partout où il allait, il avait les journalistes qui voulaient l'interviewer. Selon les moments, les temps, les circonstances, la faveur du vent ou l'humour du poète, ses réponses pouvaient être plus ou moins étendues, un peu ou beaucoup réfléchies, plus ou moins formelles, parfois prises par une touche d'humour ou une pince d'ironie. Mais le poète peut être aussi très sérieux et précis lorsqu'on lui pose des questions qui touchent les thèmes importants. Dès janvier 1940, lorsqu'on lui a demandé « L'écrivain doit-il agir en politique ?» a déclaré avec force et désapprobation de l'intellectuel qui ne prend pas sa racine dans les problèmes du peuple, ajoutant « Si moi-même, Pablo Neruda, je ne donne pas l'expression de ma race, ce n'est pas parce que ma race manque de richesse et de qualité, mais parce que mon cœur était trop petit. » Les premiers poètes qui entament un long et volontaire combat pour s'approcher de ce qui est propre au Chili et ce qui est essentiel à l'Amérique, pour faire grandir son cœur et suivre les pulsations vitales de l'Amérique latine. Il était le poète qui a préparé ses sens pour établir les contacts avec les fraternels, avec la vaste patrie américaine. Ainsi, de question en question, de réponse en réponse, arriva le moment où Pablo se voit poser une question solide et grande qui n'est pas celle auquel on peut répondre en quelques phrases. Qu'est-il de la poésie? Il est possible qu'on ne lui ait jamais posé cette question, mais il l'a regretté parmi tant d'autres et ressenti le besoin d'y répondre. C'était l'année 1968, mais les poètes s'apprêtaient déjà à saluer l'arrivée de l'année 2000. À cette époque, il travaillait sur le poème du futur livre La fin du monde, publié en 1969, dont le thème central était précisément le tournant du siècle, les interrogations et les espoirs qu'il a suscités. C'est dans ce contexte que se pose la grande question, que deviendra-t-il de la poésie? Afin de répondre à une question aussi délicate et importante, Neruda écrit un article intitulé « Répondre à un sondage ». C'est quelque chose comme son credo poétique exprimé en mots familiers et simples. C'est une déclaration de confiance à l'humanité et à la poésie. C'est un acte de foi. Maintenant, publicaciones póstumas. Con la intención de festejar sus 60 años de vida y con una abundante cosecha poética, Pablo tenía el propósito de publicar en 1974 7 libros de poesía, en los cuales había estado trabajando sin prisa, pero sin pausa durante los últimos 3 años. La mayor parte de los poemas que darán cuerpo a estos 7 libros han sido escritos en la Isla Negra, algunos en Francia durante su periodo de embajador y los últimos otra vez en Isla Negra, frente al mar. Refiriéndose a ese periodo creativo, Pablo nos cuenta, todos los días del año
me fui a escribir al rincón de mis trabajos. Cambié de cuadernos varias veces en el año, pero ahí andan esos cuadernos amarrados con el hilo verde de mi caligrafía. Tenía muchos de ellos que se fueron haciendo libros como si pasara de una metamorfosis a otra, de la inmovilidad al movimiento de larvas luciérnagas. Lamentablemente, todos estos libros quedarán para publicación póstuma y en ellos quedará demostrada una vez más la amplitud y versatilidad de la obra del poeta. Los títulos de estos libros que sugieren a extraños o misteriosos: El mar y las campanas, Jardín de invierno, El corazón amarillo, El libro de las preguntas 2000, Elegía, Defectos escogidos, cada uno tiene un tema central, un estilo, un sentido particular. Por ejemplo, en el libro 2000, el poeta quiere anticipar el advenimiento del nuevo siglo y con bastante antelación mira hacia esa fecha como queriendo establecer un puente entre el pasado y el futuro. Entre angustiada y esperanzada, su voz se hace eco en los anhelos de la humanidad. Otro poemario de muy especiales características es el libro de las preguntas, en que, como su nombre lo indica, solo hay preguntas y nada más que preguntas. Aquí va una. ¿Qué pasa con las golondrinas que llegan tarde al colegio? Y otra. ¿Dónde está el niño que yo fui? ¿Sigue dentro de mí o se fue? Y otra más. Si todos los ríos son dulces, ¿de dónde saca sal el mar? El libro está compuesto por 74 poemas, en el que vuelan las preguntas hasta sobrepasar las 300. El carácter lúcido, extravagante e imaginario de estas preguntas recuerda en mucho a la curiosidad de los niños, y es siendo un poco niño como el poeta ha logrado al margen de la poesía, como el poeta ha logrado reunirlas, al margen de la poesía. El otro voluminoso libro en que Pablo ha estado trabajando con sus últimos años es dedicado a recoger sus memorias, con el título Confieso que he vivido. Las memorias de Neruda proyectan una mirada amplia sobre una vida muy llena de acontecimientos, penas y alegrías, una existencia de la cual queda una gran y perdurable herencia, casi medio centenar de libros y un premio que lo sitúa entre los grandes escritores del mundo. Presentación de las memorias. Estas memorias o recuerdos son son intermitentes y a ratos olvidadizos, porque así precisamente es la vida. La intermitencia del sueño nos permite sostener los días de trabajo. Muchos de mis recuerdos se han desdibujado al evocarlos. Han devenido en polvo como un cristal irremediablemente vivo. Las memorias del memorialista no son las memorias del poeta. Aquel vivió tal vez menos, pero fotógrafo mucho más y nos recrea con la pulcritud de los detalles. Este nos entrega una galería de fantasmas sacudidas por el fuego y sombras de su época. Tal vez no viví en mí mismo, tal vez viví la vida de otros. De cuánto he dejado escrito en estas páginas se desprenderá siempre, como el arboledas de otoño y como en un tiempo de viñas, las hojas amarillas que van a morir y las uvas que revivirán en el vino sagrado. Mi vida es una vida hecha de todas las vidas del poeta. Hablando de poesía, el poeta que no sea realista va muerto, pero el poeta que sea solo realista va muerto también. El poeta que solo irracional será entendido solo por su persona y por su amada. Y esto es bastante triste. El poeta que sea solo un racionalista será entendido hasta por los asnos, y esto es también sumamente triste. Para tales ecuaciones no hay cifras en el tablero, no hay ingredientes secretados por Dios ni por el diablo, sino que estos dos personajes importantísimos mantienen una lucha dentro de la poesía,
y en esta batalla vence uno y vence otro. Pero la poesía no puede quedar derrotada. Es claro que el oficio del poeta está siendo un tanto abusado. ¿Saben tantos poetas nobles e incipientes poetisas que pronto pareceremos todos poetas desapareciendo a los lectores? A los lectores tendremos que ir a buscarlos en expediciones que atravesando los arenales en camellos o circularán por el cielo en astrobuses. La inclinación profunda del hombre es la poesía, y en ella salió la liturgia, los salmos y también el contenido de las religiones. El poeta se atrevió con los fenómenos de la naturaleza y en las primeras edades se tituló sacerdote para preservar su vocación. De ahí que, en la época moderna, el poeta debe defender su poesía. Tome la investidura que le dan la calle y las masas. El poeta civil hoy sigue siendo el más antiguo sacerdocio. Antes, pato con las tinieblas y ahora debe interpretar la luz. Elogio de las palabras. En su libro Memorias, confieso que he vivido, Pablo incluye un texto muy especial, que no es otra cosa que una estupenda celebración. Es una página que lleva traje de fiesta, que es alegre y entusiasta, que brilla y reluce como un diamante. Es una página dedicada a saludar a unas viejas amigas que le han acompañado toda la vida, que han crecido con él y que le han dado muchas alegrías. Se trata de unas palabras en que el poeta hace el elogio de las palabras. Han pasado muchos años desde que el silencioso niño de Temuco descubriera la magia, el sortilegio que podía surgir de las palabras. Lo dice en uno de sus poemas, y fue a esa edad, llegó la poesía a buscarme. Y lo expresa también en esa otra confesión que ya conocemos. Muy atrás en mi infancia, y habiendo apenas aprendido a escribir, sentí una intensa emoción y tracé unas cuantas palabras semirrimadas, pero extrañas a mí, diferentes del lenguaje diario. Era el primer poema, la primera luz anunciadora de futuras llamaradas. Es la época en que el muchacho descubre que más allá del lenguaje diario, conciso, práctico y utilitario, existe la posibilidad de un lenguaje que inicialmente considera extraño. Son unas palabras con un algo de música y misterio, una combinación que le atrae de una manera inexplicable. En este momento, Pablo ni siquiera sabe que lo que tiene ante la vista es poesía. No tiene referencias. Jamás ha escuchado recitar un poema. Está en el umbral de un mundo poético que necesitará ser nutrido por muchas lecturas, que se irá desarrollando poco a poco a través de la autoformación, de la avidez por saber y conocer. En lo esencial será la voluntad y la vocación las que le aporten las herramientas, los pinceles, las palabras con que traducirá su condición de poeta. A través de todo este proceso, las palabras serán sus más fieles compañeras, como amigas, como aliadas, como cómplices. Y es por eso que llegado el momento de reconocer y agradecer, Pablo se convierte en un inspirado celebrador de las palabras en general y también del idioma en el que se expresa. En su encendido elogio de las palabras, el poeta pasa de lo gramatical a lo sensorial, de lo sensorial a lo sensual y de ahí a lo pasional. No consigue ver las palabras como signos convencionales del lenguaje, sino como criaturas aladas, como abejas o palomas o picaflores, y también como cosas suculentas, apetitosas, jugosas, dulces, vivificantes y sabrosas. Este gran celebrador de peces, bosques, mares y pájaros quisiera reinventar el idioma para mejor festejar a sus amigas, las palabras. La palabra. Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se acechan,
hasta que de pronto caen. Vocablos amados, brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras, son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo cuando van zumbando y las atrapo, las limpio, las pelo, me preparo frente al plato, las siento cristalinas, vibrantes, ebúrneas, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperojillo, las libero. Las dejo como estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio, regalos de la ola. Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos, tienen de todo lo que les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigar de patria, de tanto ser raíces. Son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torbos. Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, bitufarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todos se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra, pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes, el idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Qué hermoso. El reposo final, 1992. Durante los convulsionados y traumáticos días en que se produce la muerte de Pablo, Matilde se hallaba muy sola y muy agobiada, con apenas un puñado de amigas y amigos fieles a su alrededor. Y aunque la junta militar que gobernaba el país, consciente del peso de la opinión internacional, había decretado 3 días de duelo nacional por la muerte del poeta, en los hechos su nombre resultaba impopular. Sus casas habían sido saqueadas. Incluso se había dado el caso en que sus libros fueron eliminados de alguna biblioteca pública. Cuando llega el momento de decidir el lugar en que Pablo sería sepultado, Matilde acepta el generoso ofrecimiento de una amiga que pone a su disposición en carácter transitorio el mausoleo familiar. Pero los restos mortales de Pablo no podrán tener la paz que se concede a los difuntos. Poco tiempo después, Matilde deberá retirarlos de ese mausoleo privado, efectuando su traslado a un simple nicho en una de las galerías del cementerio general. Con un patético simbolismo, Pablo ha venido a reunirse ahora con el pueblo y su nicho, uno más entre muchos. No llevará ni una placa ni nada especial que lo señale. Anónimas manos se encargarán desde ahora en adelante de reescribir su nombre, dejar algunas palabras de afecto, depositar en los claveles. Así pasarán los largos años del eclipse de la democracia en Chile hasta que llegue el día de su pleno restablecimiento. Solo entonces fue posible pensar en que debía saldarse la deuda de honor que Chile tenía con Pablo, rendirle el homenaje de unos funerales acordes con su estatura de gran poeta. Y el 12 de diciembre de 1992, después de 19 años de su fallecimiento, pudo cumplirse un deseo expresado ya en 1950, en uno de los versos del Canto General, para que su cuerpo fuese sepultado en Isla Negra, frente al mar Pacífico que tanto amó. Los actos programados para esta ocasión tuvieron varias etapas. En primer lugar, el día viernes 11 de diciembre fueron exhumados de sus tumbas en el cementerio general los restos de Pablo y Matilde.
y trasladados para un velatorio ceremonial en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional. En ese lugar, al día siguiente, en la mañana, se efectuó una ceremonia oficial en la que pronunciaron discursos Juan Agustín Figueroa, Volodya Teitelboim, Jorge Arrate, Enrique Silva Sisma y un representante de la Sociedad de Escritores de Chile. En la tarde del sábado 12, los féretros fueron trasladados a Isla Negra. Entonces se efectuó la ceremonia final, en la que el único orador fue el presidente de la República, Patricio Aylwin. Desde entonces, Pablo y Matilde reposan juntos y en paz frente al tumultuoso mar de Isla Negra. 25 disposiciones. Compañeros, enterradme en Isla Negra, frente al mar que conozco, a cada área rugosa de piedras y de olas que mis ojos perdidos no volverán a ver. Cada día de océano me trajo niebla o puros derrumbes de turquesa, o simple extensión, agua rectilínea, invariable, lo que pedí, el espacio que devoró mi frente. Cada paso, enlutado de cormorán, el vuelo de grandes aves grises que amaban el invierno, y cada tenebroso círculo de sargazo, y cada grave ola que sacude el sufrir, y más aún, la tierra que un escondido herbario secreto, hijo de plumas y de sales, raído por el ácido viento, minúsculas corolas de la costa pegadas a la infinita arena. Todas las llaves húmedas de la tierra marina conocen cada estado de mi alegría. Saben que allí quiero dormir entre los párpados del mar y de la tierra. Quiero ser arrastrado hacia abajo en las lluvias que el salvaje viento del mar combate y desmenuza. Y luego por los cauces subterráneos, seguir hacia la primavera, profunda que renace. Abrid junto a mí el hueco de la que amo. Y un día, dejadme que otra vez me acompañe en la tierra. Y los cormoranes siguen pasando por acá, por arriba de la casa de Pablo, porque cerquita hay una laguna acá en donde ellos habitan. Y todas las tardes pasan en bandadas hacia su laguna, hacia su lecho, tal como las debe haber visto Pablo Neruda y tantas cosas más que se ven aquí en directo. Adelante, Cristina. Chileno a perpetuidad. Es un célebre autorretrato literario, escrito con pluma ligera y bastante buen humor. Pablo intenta describirse tal como se ve, tal como se siente, y en el papel van quedando registrados muchos de sus rasgos físicos, unidos a algunos de sus títulos honoríficos más preciados, tales como administrador de escarabajos, inspector de cielo nocturno y otras parecidas especialidades. Pero al margen de lo poético y lo corpóreo, es en el ámbito de la identidad más profunda donde aparece en este autorretrato la filiación que Neruda no solo reconoce, sino que reclama y pregona, la de ser un chileno a perpetuidad. Por cierto que no se trata de una cuestión de certificado de nacimiento o de pasaporte, lo corrobora con sus propias palabras. Tengo una sola pasión en mi vida y es mi patria. Ustedes son testigos de que en países lejanos me honoraron y festejaron, pero yo regresé de todas partes, volví porque soy chileno, no solo por nacimiento, sino por amor y por deber. Toda su obra lo confirma. A lo largo de toda su existencia, desde aquellos aromos rubios en los campos de Loncoche, escritos a los 17 o 18 años, hasta sus mejores libros de la madurez, nunca dejará de asomar en la poesía de Neruda la referencia a la tierra patria, la versátil e inspirada evocación de su geografía y su gente, de su mar y cordillera, de sus regiones y sus ciudades. En Neruda, el amor a Chile es una constante, una fuerza, una pasión, un embeleso, una milicia, un canto, un desborde, un delirio, una razón, una epopeya. Habría que escribir todo un libro para examinar las diversas formas que asume este querer a Chile, incluso ese doloroso querer que surge en ocasiones, al ver a la patria sufriendo el embate de la naturaleza y el flagelo de la pobreza, la injusticia o la opresión. Por ahí andan los poemas en que Pablo reprocha
a los volcanes del sur por su furia repentina y destructora. Algunos versos en que increpa a la chúcara tierra chilena por encabritarse y destruir en segundos lo que tanto esfuerzo ha costado a sus hijos poner en pie. Pero en tiempo de paz y contentamiento, cuando se trata de pregonar en prosa o en verso la belleza de su territorio, de celebrarlo todo aquello que surge, crece y se multiplica. Se convierte en una fiesta de descripción que nos hace de valles, ríos y montañas, de uva, vinos y peces. Aquí se refleja el gran poeta, el gran amante de su tierra, expresando una misma canción de amor con 1000 palabras diferentes. Se trata de creencia casi obsesiva, de una apetencia atávica a la tierra natal que el poeta llevará consigo donde quiera que vaya. Es un sentimiento que le hará sufrir lejos de Chile y que le editará encendidos y entrañables versos de amor a la patria distante, como ocurre, por ejemplo, con el poema Oda a la nostalgia de Chile. Oda a la nostalgia de Chile. A mí dame ver los verdes laberintos, las esbeltas vertientes de los Andes y bajo los pagones, amada, tu cintura de guitarra. A mí dame las olas que sacuden el cuerpo cristalino de mi patria. Dámeles ver cómo se eleva la majestad del mundo en un collar altivo de volcanes y a mis pies solo el sello de la espuma, nieve de mar eterna platería. Americano soy, y se parece a la pampa extendida, mi corazón lo cruzan los caminos y me gusta que en él se encienda fuego y vuelan galopes pájaros viajeros. Pero mi cuerpo, patria, reclama tu sustancia. No, es cinema. Es que es bueno. Pero mi cuerpo, patria, reclama tu sustancia. Metálicas montañas desde donde el habitante baja, enamorado entre vegetaciones minerales, hacia el susurro de los valles verdes. Amor de mis amores, tierra pura, cuando vuelvas me enamoraré de tu proa, de embarcación terrestre, y así navegaremos confundidos hasta que tú me cubras y yo pueda contigo eternamente ser vino que regresa a cada otoño, piedra de tus alturas, ola de tu marino movimiento. ¿Qué pasará con la poesía? ¿Qué está escribiendo en estos momentos, señor Neruda? ¿Cómo ve la situación internacional? ¿Qué le podría decir a los jóvenes poetas? ¿Publicará algún nuevo libro este año? Ya a partir de los años 40, la creciente fama de Neruda lo convertía en personaje expuesto al asedio de la prensa, y tanto en Santiago como en París, en Estocolmo como Buenos Aires, en Ciudad de México como en Bogotá, donde quiera que fuese, no faltaba el periodista que quisiera entrevistar. Según fuera el momento, el clima, la circunstancia, el favor del viento o el ánimo del poeta, sus respuestas podrían ser más o menos extensas, un poco o un mucho reflexivas, más o menos formales, teñidas ocasionalmente por una pincelada de humor o una pizca de ironía. Pero el poeta puede ser muy serio y muy preciso cuando se le hacen preguntas que tocan temas importantes. Ya en enero de 1940, al preguntársele, ¿debe el escritor actuar en política?, ha declarado tajantemente su desaprobación al intelectual que no nutre sus raíces en los problemas de su pueblo, agregando, si yo mismo, Pablo Neruda, no doy la expresión de mi raza, no será porque a mi raza le falte riqueza y cualidades, sino porque mi corazón fue demasiado chico. El primer poeta de Chile está por salir. Ese era el Neruda de antes del canto general. Era el poeta que comenzaba una larga y voluntariosa lucha por acercarse a lo propio de Chile y lo sustancial de América, por hacer que su corazón se agigantara y se acompasara con la vital pulsación de la América Latina.
Era el poeta que preparaba sus sentidos para establecer contacto amplio y fraterno con la vasta patria americana. Y así, de pregunta en pregunta y de respuesta en respuesta, llega el momento en que a Pablo se le plantea una maciza y gran interrogante, que no es de las que se responde en un par de frases. ¿Qué pasará con la poesía? Es posible que jamás le hicieran esta pregunta, pero él la ha echado de menos entre tantas otras y siente la necesidad de responderla. Era el año de 1968, pero ya el poeta se preparaba para saludar la llegada del año 2000. En esta época trabajaba en los poemas para el futuro libro Fin de Mundo, publicado en 1969, cuyo tema central era precisamente el cambio de siglo, las interrogantes y esperanzas que suscitaba. Este es el contexto en que surge la gran interrogante. ¿Qué pasará con la poesía? Para dar respuesta a tan delicada e importante cuestión, Neruda escribe un artículo que titula Contestando una encuesta. Es algo así como su credo poético, dicho en palabras coloquiales y sencillas. Es una declaración de confianza en la humanidad y en la poesía. Representa un acto de fe. Contestando una encuesta. Dice Pablo, ¿se pregunta usted qué pasará con la poesía en el año 2000? Es una pregunta peluda. Si esta pregunta me saliera al paso en un callejón oscuro, me llevaría un susto de padre y señor mío. Porque, ¿qué sé yo del año 2000? Y sobre todo, ¿qué sé yo de la poesía? De lo que estoy seguro es de que no se celebrará el funeral de la poesía en ese próximo siglo. En cada época han dado por muerta la poesía, pero esta se ha demostrado centrífuga y sempiterna, se ha demostrado vitalicia, resucita con gran intensidad, parece ser eterna. Es claro que los enemigos de la poesía siempre pretendieron asestarle una pedrada en un ojo o un golpe de garrote en la nuca. Lo hicieron en diversas formas, como mariscales individuales, enemigos de la luz o regimientos burocráticos, que con paso de ganso marcharon en contra de los poetas. Lograron la desesperación de algunos, la decepción de otros, las tristes rectificaciones de los menos, pero la poesía siguió brotando como una fuente o manando como una herida, o construyendo a brazo partido, o cantando en el desierto, o levantándose como un árbol, o desbordándose como un río, o estrellándose como la noche en las mesetas de Bolivia. La poesía acompañó a los agonizantes y restañó los dolores, condujo a las victorias, acompañó a los solitarios, fue quemante como el fuego, ligera y fresca como la nieve. Tuvo manos, dedos y puños, tuvo brotes como la primera, tuvo ojos como la ciudad de Granada. Fue más veloz que los proyectiles dirigidos, fue más fuerte que las fortalezas, echó raíces en el corazón del hombre. No es probable que comenzando el año 2000 los poetas encabecen una sublevación mundial para que se reparta la poesía. La poesía se repartirá como consecuencia del progreso humano, del desarrollo y del acceso de los pueblos al libro y a la cultura. No es probable que los poetas lleguen a dictaminar o a gobernar, aunque algunos de ellos lo están haciendo, algunos muy mal y otros menos mal. Pero los poetas serán siempre buenos consejeros y cuidado con desoírlos. Muchas veces los gobiernos tienen comunicaciones públicas con sus pueblos. La poesía tiene comunicación secreta con los sufrimientos del hombre. Hay que oír a los poetas. Es una lección de la historia. ¡Qué sabio! De verdad, ¿eh? Estaba pero diciendo tal cual lo que está sucediendo, lo que sucedía en el 2000. Sí. Tantas Así cosas es. más. Bueno, así es la poesía. Pablo Neruda, autorretrato. Por mi parte, soy o creo ser duro, de nariz, mínimo de ojos, escaso de pelos en la cabeza, creciente de abdomen, largo de piernas, ancho de suelas, amarillo de tez, generoso de amores, imposible de cálculos, confuso de palabras, tierno de manos, lento de andar, inoxidable de corazón, aficionado a las estrellas, mareas, maremotos, administrador de escarabajos, caminante de arenas, torpe de instituciones,
chileno a perpetuidad, amigo de mis amigos, mudo de enemigos, entrometido entre pájaros, maleducado en casa, tímido en los salones, audaz en la soledad, arrepentido sin objeto, horrendo administrador, navegante de boca y yerbatero de la tinta, discreto entre los animales, afortunado de nubarrones, investigador en mercados, oscuro en las bibliotecas, melancólico en las cordilleras, incansable en los bosques, lentísimo de contestaciones, ocurrente años después, vulgar durante todo el año, resplandeciente con mi cuaderno, monumental de apetito, tigre para dormir, sosegado en la alegría, inspector del cielo nocturno, trabajador invisible, desordenado, persistente, valiente por necesidad, cobarde sin pecado, soñoliento de vocación, amable de mujeres, activo por padecimiento, poeta por maldición y tonto de capirote. Es su autorretrato de Neruda. Y con hemos pasado 18 capítulos. Han pasado en estos 18 capítulos muchas personas, a las cuales tengo que agradecer a cada uno de ellos. Qué bueno. Por haber estado en algún tiempo, en algún momento disponibles. No siempre están disponibles, por lo que no podemos exigirles tampoco. Así Claro. que agradezco a ustedes que han llegado hasta el final, Maigualida, Cristina, que en conjunto hemos llegado hasta este final de este ciclo nerudiano en donde se habla de mi amigo Pablo Neruda.